Ya tenemos el momento cultural a cargo de nuestro ingeniero Diógenes Yupanqui Hilario. Al son de la Chaki Mi Corazón, él nos va a hacer llegar pues lo que en realidad debemos saber para cuidar el ambiente, también para proteger nuestra salud. Una vez más, Lili, gracias por permitir un espacio de sensibilización a través de la educación ambiental sobre el cuidado del ambiente en general. En esta oportunidad hemos querido traer un tema, creo yo, importante, que es el tema del plástico. ¿Sabía usted, amigo, amiga, que existe varios tipos de plástico en nuestro mercado, en nuestro uso diario? Claro que sí. El día de hoy he traído una serie de plásticos que van a servir para poder hacer una explicación y sobre su uso racional para cuidar el medio ambiente. Además de esto, quiero comentarle que hay una norma internacional sobre el reciclaje, donde obliga a los productores de estos envases a colocar una nomenclatura. Una nomenclatura que es una flecha continua seguido de un número que le corresponde a este tipo de envase, ¿no? Acá también traje una pequeña hoja donde vamos a poder verlo. Esta sería la nomenclatura que debería utilizar cada envase plástico en el producto, ya sea en la parte inferior o en la parte superior. Sí, ingeniero, antes que pase, ¿eso qué significa? Por ejemplo, el pueblo a veces la gente no sabe qué significa ese triángulo, esa numeración. ¿Qué debería hacer el público viendo esas? Mira, la norma internacional de reciclaje obliga a todos los productores que elaboran estos envases plásticos que coloquen esta simbología. En este caso, por ejemplo, es una flecha continua, que es el símbolo de reciclaje, y el número que le corresponde al tipo de plástico. Ajá. Entonces, esto salió con una intención de que se facilite el reaprovechamiento del envase utilizado. Por ejemplo, yo utilicé este envase y necesito darle un aprovechamiento, pero debo saber qué tipo de plástico es esto, porque no le puedo mezclar, porque hay muchos que son varios tipos de plástico. Entonces busco su nomenclatura y en la parte inferior vamos a encontrar ese simbolito y el número 1. En esto encontramos el número 2, acá el número 3 y así vamos a identificar el tipo de plástico. Ah, qué bueno. Quiere decir que por ejemplo, antes, por decir voy a botar la basura y lo mezclo, la bolsa negra, la bolsa blanca, el plástico, el envase, todo, para que lo lleve el señor ¿no? Claro, mira, en realidad lo que se busca es, en el tema del manejo de los residuos, es reciclar, es separar lo que son plásticos y lo que son cartones, metales, orgánicos. Pero cuando nos metemos un poquito más adentro del tema, encontramos que hay varios tipos de plástico y lo debo juntar con todo. Yo creo que sí, en una primera etapa debemos juntarlo todo. Pero en una segunda etapa ya se necesita clasificarle por cada tipo. Incluso el precio de cada uno es diferente. Por eso viene esta nomenclatura. Quiero empezar con este tipo de plástico. Por ejemplo, la nomenclatura que tenemos acá, por ejemplo, la 1 le corresponde a este tipo de material. Los envases de la gaseosa, envases de bebidas de agua, ¿no? Esto es el famoso PET, que es ¿cómo se llama? Este es un producto plástico maleable, transparente, que mayormente se utiliza en el envase de alimentos, ¿no? Este es el teraftalato de polietileno. Este tipo de plástico lo tenemos muy común en el mercado. Luego tenemos otro tipo de plástico, que habíamos visto esto, por ejemplo, los envases de champú, algunos alimentos, de la lejía. Esto es el envase de tipo 2. Esto es el polietileno de alta densidad. Esto se caracteriza por ser más fuerte, más resistente. También flexible también, pero es resistente. Luego tenemos al PVC, ¿sí? El polivinilo. Este PVC lo encontramos más como son materiales duros, fuertes, pero sí a una presión fuerte se rompen, a diferencia del polietileno de alta densidad, ¿no? Lo presionas y no se rompe. En cambio esto sí, se rompe, pero tiene una resistencia fuerte. Esto lo encontramos mayormente en las tuberías, en las mangueras, ¿no? Este es el tipo 3, que es el PVC. Luego tenemos el tipo 4, que es el polietileno de baja densidad. Es las bolsitas que utilizamos, ¿no?
La bolsa lo encontramos en todo lado, ¿no? Entonces el tipo 4, llamado polietileno de baja densidad. Luego tenemos el tipo 5, que es el polipropileno. Este es un envase muy brilloso, también resistente, maleable, pero se rompe también con facilidad. Esto lo vamos a encontrar en los envases de alimentos. Por ejemplo, nos vamos al parque y encontramos que nos venden la mazamorrita, ¿no? La mazamorrita, el arroz con leche, en estos tipos de envases. Esto es brilloso, lo utilizamos en algunas fiestas infantiles también. Luego tenemos el tipo de plástico 6, que es el poliestireno, que lo vemos en los platitos, parecido al Tecnopor, pero no es el Tecnopor, es un tipo de plásticos, pero esto es mucho más peligroso. Esto cuando agregamos alimentos calientes, va a hacer que se suelte estos elementos químicos que se van a quedar en el alimento. Entonces, esto sería el tipo de plástico número 6, el poliestireno. Y finalmente tenemos el plástico de tipo 7, que es otros plásticos, que básicamente es una mezcla de dos tipos de plásticos, o tres tipos de plásticos, que lo encontramos comúnmente en los CDs, en los DVDs, ¿no? Estos tipos de plásticos los encontramos en nuestro mercado peruano y mundial, ¿no? Pero aquí venía el tema, ya conozco los tipos de plástico, pero ¿qué debo hacer, no? Efectivamente. Entonces aquí va, el tema de estos espacios culturales es básicamente orientar a la gente que tome actitudes de cuidado del ambiente. En caso de la botella de plástico, de la botella de agua, de bebidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Para empezar, la gaseosa no es un alimento saludablemente bueno, por lo tanto no lo consideramos, pero el agua sí. Si nosotros consideramos que al día estamos comprando 2 botellitas de agua, hay que reducir esa cantidad, porque el mejor agua para que nuestro cuerpo funcione es el agua de la tetera. Entonces yo puedo comprar un envase y ese envase al día siguiente me llevo a mi casa y lleno mi agüita y cargo en mi bolsa, ¿no? Y estoy llevando mi agüita. De esa manera que he evitado generar un envase de plástico que al final termina siendo un contaminador. En los envases de polietileno de alta densidad, ¿no? Aquí viene un tema, ¿no? ¿Y esto qué hago con esto? ¿Cómo reduzco? Por ejemplo, si usted compra su champú, envases pequeños, yo le recomiendo que compren envases grandes. Económicamente le sale más rentable y evita generar un envase de plástico más que se está yendo al ambiente. Le pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás compraba los dispensadores de jabón líquido, esos pequeñitos, que me duraba una semana. Pero de repente me di cuenta que ya tenía como 10 frasquitos de estos dispensadores que no le botaba, le estaba reciclando. Y dije, ¿qué hago comprando en pequeño si puedo comprar un galón? ¿Sí? Y eso es lo que hago hoy día. Esa es una forma de cómo evitar generar plásticos de este tipo. Y luego viene, ¿y qué hago con el PVC? Porque es lo único que se puede utilizar la tubería. Sí, pues, pero ¿sabes qué? Hay tuberías malas, hay tuberías buenas. ¿Qué le recomendamos en este caso? Utilice tuberías buenas, resistentes, que esto le va a durar mucho más tiempo. Porque si se va a la ferretería va a encontrar precios. Si usted se compra el más barato, de hecho que esto va a durar menos tiempo, e incluso se rajan por estas hendiduras, se rajan y van a tener un tema de costo para poder levantar la estructura y poder cambiar estas tuberías. Con respecto a las bolsas, ¿qué debo hacer? Básicamente hay que reducir su consumo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando vamos al mercado, en vez de pedir que nos den con tantas bolsas, con 1 o 2 bolsas suficientes se puede comprar, se puede transportar los productos que uno tiene que llevar. Algo más que aclarar en este tema es el tema cuando uno va a la botica, ¿no? A la farmacia. Pide unas pequeñas pastillitas y ¿cómo le dan? Le dan una bolsita pequeñita, ¿no? La pregunta es, ¿y la bolsita para qué? Porque la pastilla por sí ya viene protegida. Es más, si cuando nos dan una bolsita grande, ni siquiera le decimos, ¿no? Para llevar algunas cosas, o por último, para almacenar la basura. Y con esa bolsita de la farmacia, ¿qué hacemos con eso? No sirve. De frente se va a la basura. Entonces, cuando vayamos a la farmacia y nos están dando las pastillitas, dígale, bolsita no. De esa manera estamos evitando generar estos plásticos llamados polietileno de baja densidad. Con respecto a estos del polipropileno, de estos envases que lo utilizamos mayormente en la venta de alimentos o en las fiestitas de los niños, recomendable. Utilicemos los envases, los platitos, los vasos que se lavan, que se cambian, esas cucharitas de plástico también no utilicemos, lavemos, hacemos. Yo recuerdo antes mi mamá que decía,
hijito, voy a preparar, alguna vez me voy a pasar la fiesta. Tengo que ir comprando mis platos, no es como ellos le digan menaje, que no es algo así le dicen. Ir comprando para tener cantidad. Pero hoy en día no. ¿Qué es lo que ocurre? Van a pasar una fiesta. Vamos a comprar el de plástico, no vas a comprar el de tenopor. ¿Para qué vamos a lavar? Señores, y luego, ¿qué hacemos con el tenopor? ¿Qué hacemos con el plástico? Termina contaminando nuestro ambiente, termina perjudicándonos directo a nosotros, porque estos plásticos se va al calor, luego se rompen en fracciones muy pequeñas. Y cuando van fracciones muy pequeñas, ¿dónde termina? Termina en el mar. Y luego los peces lo confunden como en el plancton. Y luego se comen. Y esos peces, ¿dónde terminan luego? En nuestro plato. Es decir, termina en nuestro cuerpo. Es decir, en vez de nosotros ayudar al ambiente, que estamos perjudicando nuestra salud. De esa misma característica tenemos el plástico, el poliestireno, que mayormente se utiliza como envases. Lo que buscamos es cambiar, ¿no? Volver a la época antigua, ¿no? Y así evitamos pues que contaminar y perjudicar nuestra calidad de vida. ¿Qué buscamos con estos temas? A ver, ¿qué buscamos con lo que hemos hablado las semanas anteriores y lo que hoy día presentamos? Buscamos que usted, amigo, usted amiga, usted paisano, paisana, hagamos un esfuerzo de un día, o puede ser hasta un reto. Hagamos el reto de un día no consumir plásticos. Háganse el reto y yo sé que lo van a poder. Porque el plástico nació como una necesidad complementaria, no como una necesidad necesaria. Por lo tanto, yo creo que sí se puede. Así que haga ese esfuerzo y luego estaríamos comunicándonos vía teléfono o vía las redes para ver cómo les fue.